A golpe de micro, con Miguel Coy. Hoy he vuelto a ver a Alicia, mi madre adoptiva, porque de la que me parió nunca llegué a saber nada. Hacía demasiado tiempo que no la veía, la friolera de 13 años, casi 14. Desde la tarde en que con 16 la agredí, la humillé con una violencia verbal e incluso física en la que ahora no me reconozco. Aquello, el incidente, como lo llamamos mi padre y yo en escasas ocasiones, tuvo consecuencias. Que estuviera bebido y algo colocado no aminora mi culpa. Una imagen que me atormenta y me perseguirá siempre. Nuestra relación fue buena hasta que cumplí los 10. Esto es a partir del curso en que me convertí en el objeto de acoso de Dani, un malnacido que amargó mi adolescencia. Así comienza Más allá de la tristeza, un libro que publica la editorial Sargantana y que escribe María García Giverós y que está con nosotros en esta mañana de sábado. María, buenos días. Buenos días. ¿Qué tal? Muchas gracias por invitarme a venir aquí. Bienvenida al programa, gracias a ti por venir en sábado por la mañana, que sabemos que es complicado, muchas veces nos vemos ahí con un poco, pero bueno, que estés aquí es una buena noticia. Vaya manera de comenzar el libro, ¿eh? Es una novela realmente que creo que va a remover a los lectores, ¿no? Y bueno, está todavía en estos momentos el proceso de distribución en marcha, o sea que en algunas librerías todavía no se encuentra, en otras ya sí, pero me están llegando ya opiniones de gente, ¿no? Y bueno, la impresión que tengo es esperanzadora, es buena, parece que va a tener una buena acogida. Va a remover porque en ciertas fases del libro, no solo en ese principio, sino en ciertas fases del libro, llega a ser bastante crudo, bastante duro, ¿verdad? Sí, bueno, efectivamente. Además es una novela que tiene mucho trasfondo psicológico. Para empezar, la estructura de la misma es muy singular, es decir, que hay 3 voces narrativas en primera persona. A mí me gusta mucho la voz en primera persona porque parece que el relator es testigo de lo que ocurre y transmite verosimilitud, sinceridad y llega más al corazón del lector. Entonces, bueno, estas 3 personas que hablan en primera persona pues son Bernardo, Diego y Candela. Bernardo y Diego son el padre adoptivo y el hijo adoptivo. Hay una cuarta voz narrativa que es omnisciente y es porque Alicia, la madre adoptiva, está muriendo y entonces se encuentra entrando en coma. Digamos que su cuerpo ya la ha abandonado, pero su mente sigue activa y su mente recuerda, su mente se hace preguntas. Y entonces esta voz omnisciente entra en la mente de Alicia para mostrárnosla al lector, porque el testimonio de Alicia es fundamental también en el conjunto de la historia. De esta manera va a ser el lector el que va a ir encajando esas piezas que van contando los diferentes relatores para componer ese puzzle, ese rompecabezas que es la verdad de la historia que se cuenta, o aproximarse a esa verdad, porque ya sabemos que la verdad es subjetiva, es relativa, es resbaladiza, ¿no? Y bueno, pues efectivamente ahí se tocan pues temas que hay momentos crudos, las relaciones entre las personas en la distancia corta y que tanta influencia tienen en el interior de la familia. En definitiva, aquí nos van a contar la historia de, como dice uno de los protagonistas, de una familia que no supimos ser una familia. Qué bueno. Yo no sé si todos los personajes de los que nos estabas hablando, todas esas voces narrativas, tienen el mismo peso en la novela. ¿Podríamos destacar que algunos tienen más peso que otros? No sé si Diego a lo mejor tiene más peso que cualquier otro. Bueno, Diego, que es lo que has leído al principio, es la voz de Diego, ¿no? Diego es un poco el centro de la historia. De la historia, ¿no? Es el hijo deseado que no han tenido Bernardo y Alicia, ¿no? Y es el que ya adulto, con 30 años, echa la mirada atrás y empieza a contar, ¿no? Diego es importante.
Y como es un hijo adoptado, pues los orígenes de Diego son fundamentales, porque yo creo que es importante que cada uno de nosotros sepamos de dónde venimos. Yo pienso que el misterio o los niños adoptados tienen siempre esa necesidad de conocer cuál ha sido su familia, por qué. ¿Por qué lo tuvieron que adoptar? ¿Por qué lo abandonaron en cierta forma, ¿no? Si es que realmente hubo un abandono, ¿no? Bueno, yo un poco para complicar también y dar una vuelta de Fácil no lo has hecho, ¿eh? También, o sea, está muy enrevesado, bien conjuntado, bien hilado, pero muy enrevesado, ¿eh? Bueno, es un poco, el niño es, porque el tema fundamental de la novela son las adopciones internacionales, que es algo de lo que no se habla tanto como... Pero de niños de otras razas. Ajá. ¿Y por qué? Porque los problemas de integración en la sociedad que la acoge son tremendos. He de decir que, por supuesto, porque he hecho un cierto rastreo, incluso antes de escribir la novela me documenté mucho, leí muchos informes, hablé con psicólogos y con algún psiquiatra, ¿no? Y bueno, he de decir que hay muchos casos de éxito, ¿eh? Pero hay otros que no, que son fallidos y que son muy, muy, muy problemáticos. El niño sufre mucho, los padres también, ¿no? Y bueno, yo he encontrado la materia novelable precisamente en uno de estos casos complicados, ¿no? Entonces, bueno, es un niño sudamericano, lo ubiqué en el Perú, entonces, bueno, pues yendo a la historia del Perú de la década de los 80, 90, no puedes obviar la presencia de Sendero Luminoso, la guerrilla terrorista, muy radical, maoísta, ¿no? Que se cebó realmente con algunas tribus que estaban en la Amazonía peruana, entre ellos la tribu esta asánica. Asánica, exactamente, es que es difícil es complicado de decir. es difícil de pronunciar, ¿no? Pero bueno, existe lo que allí se conoce como el Holocausto Asánica, porque hubo una masacre increíble. Entonces, Sendero Luminoso a las mujeres las secuestraba, como quien dice, las llevaban a una especie de granja para que estuvieran allí produciendo lo que necesitaban para subsistir, y eran violadas sistemáticamente para precisamente, tener niños a los que educar en la guerrilla, y los educaban hasta los 15 años como guerrilleros. Era una vida realmente atroz. Entonces algunas mujeres consiguieron entregar los niños al ejército del Perú cuando ya se decidió el ejército del Perú a hacer algo y a entrar. Exactamente, a luchar contra Sendero Luminoso. Abandonaban a los niños para que los recogieran en Lima, en orfanatos y tal, para salvarlos, no porque no los quisieran, incluso arriesgando su propia vida, porque después ellas a lo mejor las mataban como castigo, ¿no? Bueno, pues esto es un poco lo que está insertado en la novela de alguna forma. A mí me gusta mucho también este ejercicio que has hecho histórico, vamos a decirlo, ¿no? Porque poner encima de la mesa ahora Sendero Luminoso, quizá, bueno, y el otro día nos sucedió, por ejemplo, Jordi, que es mucho más joven que yo, no había oído hablar de Sendero Luminoso, ¿no? Entonces pero yo le dije, pero ¿sabes qué es Sendero? No, ¿qué es? Entonces, cuando empezamos a explicarlo, digo, ostras. Entonces yo creo que también es un ejercicio, yo creo que muy bueno y muy válido para las nuevas generaciones, ¿no? Que en libros y novelas como la tuya aparezcan este tipo de historias para conocer lo que ha sido, ¿no? Efectivamente, yo es que creo que, por ejemplo, yo no sabía tampoco la historia de Sendero Luminoso hasta que me puse a estudiarla, porque me interesaba ubicar al niño en el Perú por otras cuestiones de la novela y tal, ¿no? Y bueno, pienso que la literatura es precisamente un medio para dar a conocer la historia. A lo mejor no como los libros de historia, ¿no? Sino los detalles, influencias. Entra mucho mejor, hazme caso, entra mucho mejor. La historia entra mucho mejor si la novelamos, ¿eh? O sea, esto es así, un poquito. Entra mucho mejor. Claro que sí. Yo, hablando de esos detalles, sí que me he dado cuenta en la novela una cosa, María, que es que hablas sobre temas de actualidad de los que se habla poco, hemos comentado, ¿no? Adopciones de
de niños internacionales, el dolor que la infertilidad puede causar en una pareja y sobre todo también una cosa que a mí me ha marcado mucho, que es el abuso infantil, el acoso escolar, que inciden mucho en la personalidad también de los protagonistas del adolescente. ¿Cómo has conseguido plasmar también esos detalles? ¿Cómo lo has hecho? Bueno, pues yo creo que la novela tiene tiene mucha profundidad psicológica. Digamos que, por ejemplo, la relación entre Bernardo y Alicia, los padres adoptivos, está un poco diseccionada como con un bisturí. Es decir, el lector va a poder, desde el punto de vista de Alicia y desde el punto de vista de Bernardo, va a poder ver las diferentes fases del amor entre esta pareja, al igual que las fases de la luna, ¿no? Es decir, desde el primer encuentro, el enamoramiento, la pasión, no sé, incluso, y luego la decepción, los motivos por los cuales deciden adoptar un niño y las consecuencias posteriores de la adopción de ese niño también, ¿no? Es decir, un poco, a mí me recuerda, o quizás, por supuesto salvando las distancias que son larguísimas, ¿no? Pero aquella película de Ingmar Bergman, Secretos de un matrimonio, que tanta huella dejó en las personas de mi generación. Miguel también es más joven que yo, o sea, bueno, que hablo con la autoridad de la no, sí, eso sí, no te lo tengo que reconocer. Entonces, un poco aquí en la novela se disecciona eso perfectamente y son el lector entra pero por completo en el interior de la pareja y de esas relaciones, de cómo llega el amor y cómo el amor también acaba yéndose, aunque siempre va a permanecer, en el caso de estos protagonistas, una relación de amistad profunda, ¿no? Y luego, bueno, las relaciones entre padres e hijos, en este caso, siempre son difíciles y complicadas, sobre todo en la época de la adolescencia y tal, ¿no? Pero más todavía en el caso de un niño adoptado, ¿no? Claro. Y luego, por supuesto, el problema de los niños de otras razas es que en los colegios y tal, ¿no? Es fácil que puedan llegar a ser objeto de acoso, siempre que exista, que afortunadamente no ocurre siempre que exista el acosador. Claro. Es decir, el Dani que hay aquí, ¿no? Es decir, el Dani que es el tipo que quiere ser líder, que es cruel, que necesita una víctima siempre para poder mostrar al resto de compañeros, ¿no? Y entonces, si te ponen la etiqueta de que tú no eres de los nuestros, claro, es que es suficiente, ya está hecho, para que el acoso se produzca. Hay algunos momentos incluso de ahí que... Exactamente. Entonces, claro, al ser de otra raza, la diferencia la llevas en tu piel, la llevas encima. Para un acosador es fácil señalarlo, ¿no? Un poco estas cosas son las que muestro en la novela, pues para que se conozcan también. ¿Es una idea que llevaba rondando tu cabeza hace mucho tiempo o es algo que llegó de repente o hasta que no has encontrado el momento? Yo creo que a lo mejor, porque esto también, yo creo que para poder ponerte a escribir unos temas, como decíamos al principio, tan crudos y tan duros, hay que estar fuerte. No sé si... vamos, esto es lo que yo pienso, ahora me lo confirmarás tú o no. Igual tenías que esperar y encontrar el momento oportuno para hacerlo. Pues bueno, esta historia, la verdad es que cada vez me cuesta más encontrar una historia para novelar. Esta novela es la novena. La novena, sí, es que no es la primera. Y a veces tengo la impresión de que digo, pues a lo mejor todo lo que te haya que contar ya lo he contado, ¿no? Y entonces, y de hecho en estos momentos estoy sin escribir nada porque estoy a la caza y captura de un tema que me puede interesar, ¿no? Esto me ocurrió también cuando terminé la anterior novela, La función perdida, ¿no? Hasta que de repente me surgió esta historia. Pero yo soy una persona que leo muchísima prensa, que observo muchísimo el mundo que me rodea, ¿no? Es decir, que cualquier persona que conozco puedo convertirla en personaje más adelante, que hay cosas que te cuentan y que de momento parece que no te han influido, pero han quedado ahí dentro y tal. Y bueno, y esta historia, un caso de un niño adoptado que provocó el divorcio de sus padres, me lo contaron, pero solo me contaron eso, esa frase. Y a partir de ahí... Y a partir de ahí es echarle imaginación y fantasía. Y luego lo mezclas con otras cosas. En la prensa leí una historia de una madre llamando a la policía porque encerrada en su habitación porque un hijo, que no sé si era adoptado o no,
y quería agredirla. La violencia de los jóvenes respecto a los padres en estos momentos también es un problema que está Lo es. que a mí me sorprende realmente mucho, porque la relación con mis padres era de amor, pero de muchísimo respeto. Entonces a mí eso me parece... Sí que es verdad que en ciertos aspectos creo que hemos involucionado. Sí, me parece tremendo que esas Sí. cosas ocurran, ¿no? Y entonces, bueno, le vas dando vuelta, vas uniendo de aquí y de allí y te vas formando. Y durante meses la novela se va cociendo en la cabeza, sin escribir nada, Qué una bueno. línea. Pero tú le vas dando vueltas allí, ¿no? Pues esto y tal, ¿no? Y de repente un día mágico, que es el día más bonito, ¿no? Abres el ordenador y te pones a escribir. Y a lo mejor solo escribes, no sé, 10 líneas, ¿no? Pero de repente dices, ay, ya tengo algo entre manos. Qué Aquí bueno. tengo ya una historia, ¿no? Y ahí empieza. Qué guay. Pues nosotros lo recomendamos, evidentemente. Más allá de la tristeza, editado por Sargantana, María García Lleverós. Gracias por haber venido a contarnos un poquito más sobre esta novela. Por cierto, quiero contarle a todo el mundo que nos ha firmado el ejemplar que tenemos ¿Sí? aquí encima de la mesa y que lo vamos a regalar, lo vamos a sortear entre nuestros oyentes en redes sociales. Ya os lo encontraréis y ya os contaremos cómo participar. María, de verdad, que vaya muy bien con esta y con la próxima historia que todavía no ha aparecido, pero aparecerá. Pero que ya estará. Estamos Sí, convencidos. en la cabeza ya está rondando. A lo mejor alguno de vosotros os veis ahí reflejados. Bueno, Bueno. oye, a mí me encantaría que alguien hablara de mí. No sé si van o bien, pero me encantaría que alguien hablara de mí o Oye, se basara en mí. Muchas gracias, ha sido un placer, de verdad. Gracias, María, a ti, cuídate. María. Adiós. A golpe de micro, con Miguel Coll.